Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, por San Luis María Griñón de Montfort. Capítulo 1, artículo 2. Consecuencias. Primera consecuencia. María es la reina de los corazones. De lo que acabamos de decir se debe evidentemente concluir, en primer lugar, que María recibió de Dios un gran dominio en las almas de los elegidos, pues ella no puede hacer en ellos su residencia como Dios Padre le ha ordenado, formarlos, nutrirlos y engendrarlos a la vida eterna como madre suya, tenerlos por herencia y porción suya, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, dejar en su corazón las raíces de sus virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas estas obras de gracia. Me parece que ella no podría hacer todas estas cosas sino teniendo el derecho y dominio sobre sus almas por una singular gracia del Altísimo, que habiéndole dado potestad sobre su unigénito, se la ha dado también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo cual sería poco, sino también en cuanto al alma. María es la reina del cielo y de la tierra, por obra de la gracia, como Jesucristo es rey por naturaleza y derecho de conquista. Ahora bien, como el reinado de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o en el interior del hombre, según estas palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. De igual manera, el reinado de la Santísima Virgen es principalmente en el interior del hombre, o sea, en su alma, y es principalmente en las almas donde ella es más glorificada con su Hijo que en todas las criaturas visibles, de donde nosotros podemos llamarla como los santos, reina de los corazones. Segunda consecuencia. María es necesaria a los hombres para llegar a su último fin. En segundo lugar, es necesario concluir que la Santísima Virgen, siendo necesaria a Dios con una necesidad que llamamos hipotética en consecuencia de su voluntad, es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar su último fin. No se debe confundir la devoción a la Santísima Virgen con las devociones a los santos, como si no fuera más necesaria y solo por supererogación. Primero, la devoción a la Santísima Virgen es necesaria a todos los hombres para salvarse. El docto y piadoso Suárez de la Compañía de Jesús, el sabio y devoto Justo Lipsio, doctor de Lovaina y muchos otros han probado irrefutablemente, en concordancia con los sentimientos de los santos padres, entre otros San Agustín, San Efrén, diácono de Edesa, de San Cirilo de Jerusalén, de San Germán de Constantinopla, de San Juan Damasceno, de San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás y San Buenaventura, que la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación y que es una señal inefable de reprobación, como sienten incluso Ecolampadio y algunos otros herejes, no tener estima y amor a la Santísima Virgen, siendo, por el contrario, clara señal de predestinación entregársele entera, devota y verdaderamente. Las figuras y palabras del Antiguo y Nuevo Testamento así lo prueban, los sentimientos y ejemplos de los santos lo confirman, la razón y la experiencia así lo enseñan y demuestran. Los propios diablos y sus secuaces, movidos por la fuerza de la verdad, a pesar suyo han sido obligados a menudo a confesarlo. De todos los pasajes de los santos padres y doctores, de quienes he hecho un amplio recuento para probar esta verdad, no comentaré más que uno para no extenderme demasiado. Tibi devotum esse est arma quadem, salutis quae Deus his, dat quos vult salvos fieri. El seros devoto, oh Santísima Virgen, dice San Juan Damasceno, es un arma de salvación que Dios da a quienes quiere salvar. Podría aquí relatar muchas historias que prueban la misma cuestión, entre otras, primera, la que nos refieren las crónicas de San Francisco,
de cuando él vio en éxtasis una gran escalera que iba hasta el cielo, al fin de la cual estaba la Santísima Virgen, y por la cual le fue indicado que era necesario subir para llegar al cielo. Segunda, la que es relatada en las crónicas de Santo Domingo, en que se cuenta que 15.000 demonios poseían el alma de un infeliz hereje, cerca de Carcasona, donde Santo Domingo predicaba el rosario. Confundidos, fueron obligados por mandato de la Santísima Virgen a confesar muchas, grandes y consoladoras verdades referentes a su devoción, con tal fuerza y claridad que aunque seamos poco devotos, no se puede leer esta auténtica historia, así como el panegírico que el diablo hizo a pesar suyo sobre la devoción a ella, sin derramar lágrimas de alegría. Segundo, la devoción a la Santísima Virgen es aún más necesaria para aquellos que son llamados a una perfección particular. Si la devoción a la Santísima Virgen es necesaria a todos los hombres para alcanzar su salvación, lo es mucho más aún para aquellos que son llamados a una perfección particular. Y no creo que una persona pueda adquirir una unión íntima con nuestro Señor y una perfecta fidelidad al Espíritu Santo sin una gran unión con la Santísima Virgen y una gran dependencia en su socorro. Solamente María encontró gracia delante de Dios, sin ayuda de ninguna criatura. Solo por intermedio de ella han encontrado gracia delante de Dios aquellos que después de ella la han hallado, y solo por ella la tendrán aquellos que en lo sucesivo la han de hallar. Ella era llena de gracia cuando fue saludada por el arcángel San Gabriel, Lucas 1:28, y fue superabundante llena de gracia por el Espíritu Santo cuando la cubrió con su sombra inefable, Lucas 1:35. Y de tal manera ha aumentado de día en día y de momento en momento esta doble plenitud que llegó a un grado de gracia inmensa e inconcebible, de tal forma que el Altísimo la hizo única tesorera de sus riquezas y la única dispensadora de sus gracias, para ennoblecer, elevar y enriquecer a quien quiere, para hacer entrar a quien desea por la vía estrecha del cielo, para permitir la entrada a pesar de todo por la puerta angosta de la vida a quien desea, y dar el trono, el cetro y la corona de rey a quien ella quiere. Jesús es en todas partes y siempre el fruto y el Hijo de María, y María es en todo lugar y siempre el verdadero árbol que lleva el fruto de la vida y la verdadera madre que lo produce. Solamente a María entregó Dios las llaves de las bodegas del divino amor y el poder de entrar en las vías más sublimes y secretas de la perfección, y allí hacer entrar a los otros. María solamente es quien da la entrada en el paraíso celeste a los miserables hijos de Eva, la infiel, para allí pasearse agradablemente con Dios, para ocultarse con seguridad de sus enemigos, para allí alimentarse deliciosamente y sin temer la muerte del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal, y poder beber a grandes tragos de las aguas celestiales, de esta bella fuente que allí brota con abundancia, o mejor aún, como ella misma es este paraíso terrestre, o esta tierra virgen y bendita de la que Adán y Eva, pecadores, fueron expulsados, no permite la entrada en sí misma más que a aquellos y a aquellas que son de su agrado para hacerles santos. Todos los ricos del pueblo, para servirme de la expresión del Espíritu Santo, Salmo 44:13, según la explicación de San Bernardo, todos los ricos del pueblo suplicarán vuestra mirada de siglo en siglo, y más especialmente al fin del mundo, o sea, que los más grandes santos, las almas más ricas en gracia y en virtud, serán las más asiduas en pedir a la Santísima Virgen y en tenerla siempre presente como su perfecto modelo de imitación y su ayuda poderosa para socorrerlas. Todo lo que he dicho sucederá especialmente al final del mundo y bien pronto.
ya que el Altísimo con su Santísima Madre deben formarse grandes santos que sobrepasarán en santidad a la mayor parte de los otros santos, como los cedros del Líbano sobrepujan a los pequeños arbustos, según ha sido revelado a una alma santa, cuya vida fue escrita por M. de Renty. Estas grandes almas, llenas de gracia y de celo, serán escogidas para oponerse a los enemigos de Dios, que bramarán de todos lados y serán singularmente devotas de la Santísima Virgen, esclarecidas por su luz, alimentadas con su leche, conducidas por su espíritu, sostenidas por su brazo y guardadas bajo su protección, de tal modo que combatirán con una mano y edificarán con la otra. Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades, y con la otra mano edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada por los santos padres el templo de Salomón y la ciudad de Dios. Ellos conducirán a todo el mundo con sus palabras y ejemplos a la verdadera devoción a María, lo que les atraerá muchos enemigos, pero también muchas victorias y gloria para Dios solo. Esto ha sido revelado por Dios a San Vicente Ferrer, gran apóstol de su siglo, conforme él mismo lo ha resaltado claramente en una de sus obras. Es lo que el Espíritu Santo parece haber predicho en el Salmo 58, cuyas palabras son: Et sient quia Deus donivitarebur Jacob et finium terrae, convertentur ad vesparem et famem pantentur ut canes, et circuibunt civitatem. El Señor dominará en Jacob y en toda la tierra. Ellos se convertirán en el atardecer y sufrirán el hambre como los perros. Irán alrededor de la ciudad buscando qué comer. Esta ciudad que los hombres encontrarán al fin del mundo para convertirse y saciar su hambre de justicia es la Santísima Virgen, quien es llamada por el Espíritu Santo Villa y Ciudad de Dios. Tercera consecuencia. La devoción a la Santísima Virgen será más especialmente necesaria en esos últimos tiempos. Primero, papel especial de María en los últimos tiempos. Por María comenzó la salvación del mundo, también por María debe ser consumada. Ella prácticamente no apareció en la primera venida de Jesucristo, a fin de que los hombres aún poco instruidos y esclarecidos sobre la persona de su Hijo, no se alejasen de la verdad, aferrándose intensa e imperfectamente a ella, lo que aparentemente sucedería si hubiera sido conocida por causa de los encantos admirables que el Altísimo puso aún en su exterior. Lo que es tan verdadero que San Dionisio el Areopagita nos dejó escrito que cuando la vio, la habría tomado por una divinidad, a causa de sus secretos encantos y su belleza incomparable. Si la fe en la cual estaba confirmado no le hubiera enseñado lo contrario. Pero, en la segunda venida de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo, para que por su intermedio sea mejor conocido, amado y servido Jesucristo. No subsistirán más las razones que lo llevaron a ocultar a su esposa durante su vida y a no manifestarse a su propósito sino raras veces desde que se predicó el Evangelio. Dios quiere entonces revelar y descubrir a María la obra prima de sus manos en estos últimos tiempos. Primero, porque ella se ocultó en este mundo, colocándose más bajo que el polvo por su profunda humildad, habiendo obtenido de Dios, de sus apóstoles y evangelistas, que de ella nada fuese manifestado. Segundo, porque siendo la obra prima de las manos de Dios, tanto aquí abajo por la gracia como en el cielo por la gloria, quiere en ella ser glorificado y alabado en la tierra por los mortales. Tercero, como ella es la aurora que precede y descubre al sol de justicia, Jesucristo,
debe ser conocida y vista para que también Jesucristo lo sea. Cuarto, siendo María el camino por el cual Jesucristo vino a nosotros la primera vez, ella lo será también cuando venga la segunda, aunque no de la misma forma. Quinto, siendo ella el medio seguro y la vía recta e inmaculada para ir a Jesucristo y encontrarlo perfectamente, también por ella lo han de hallar las almas santas que deben resplandecer en santidad. El que hallare a María hallará la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero no se puede encontrar a María cuando no se la busca, no se puede buscar cuando no se la conoce, pues no se busca ni se desea un objeto desconocido. Es necesario entonces que María sea más conocida que nunca para el mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. María debe brillar más que nunca en misericordia, en fuerza y en gracia en estos últimos tiempos. En misericordia, para reconducir y recibir amorosamente a los pobres pecadores y desviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. En fuerza contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impíos obstinados, quienes se rebelarán de forma terrible, seduciendo y haciendo caer, sirviéndose de promesas y amenazas a todos aquellos que les fueren contrarios. En fin, ella debe resplandecer en gracia, animando y sosteniendo a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por sus intereses. Séptimo, por último, María ha de ser terrible para el diablo y sus secuaces como un ejército formado en batalla, principalmente en estos últimos tiempos, pues el diablo, sabiendo perfectamente que le queda poco tiempo y mucho menos que nunca para perder a las almas, redobla sus esfuerzos y combates, y ha de suscitar rápidamente crueles persecuciones, poniendo terribles acechanzas a los fieles servidores e hijos de María, a quienes con más dificultad le cuesta vencer. Es principalmente de estas últimas y crueles persecuciones del diablo que aumentarán cada día hasta el reino del Anticristo, de las que se debe entender la primera y célebre predicción y maldición de Dios, fulminada contra la serpiente en el paraíso. Es el propósito explicarlo aquí para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión del diablo. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú pondrás acechanzas a su calcañar. Génesis 3:15. Dios no ha hecho ni formado nunca más que una sola enemistad, pero irreconciliable, la cual durará e incluso aumentará hasta el fin. Es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer, de tal manera que la más terrible enemiga que Dios haya creado contra el diablo es María, su Santa Madre. Él mismo le ha dado desde el paraíso terrestre, aunque ella no existiese sino en su pensamiento, tanto odio contra este maldito enemigo suyo, tal capacidad para descubrir la malicia de esta antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, aterrar y aplastar a este orgulloso impío, que éste la teme, no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto sentido más que al propio Dios. Esto no propiamente porque la ira, el odio y el poder de Dios no sean infinitamente más grandes que los de la Santísima Virgen, ya que las perfecciones de María son limitadas, sino, en primer lugar, porque Satán, siendo orgulloso, sufre infinitamente más en ser vencido y castigado por una pequeña y humilde sierva de Dios, y su humildad lo humilla más que el poder divino. En segundo lugar, porque Dios ha otorgado a María tan gran poder contra los diablos que más temen ellos, como a menudo han sido obligados a confesar a pesar suyo por la boca de los posesos, uno solo de sus suspiros en favor de cualquier alma, que las oraciones de todos los santos, y una sola de sus amenazas contra ellos, que todos los otros tormentos. Lo que Lucifer ha perdido por orgullo, María lo ganó por su humildad.
Lo que Eva condenó y perdió por su desobediencia, lo ha salvado María por su obediencia. Eva, obedeciendo a la serpiente, perdió a todos sus hijos, con ella entregándoselos a este infernal dragón. María, habiéndose conservado perfectamente fiel a Dios, con ella ha salvado a todos sus hijos y servidores y los ha consagrado a su majestad. Dios ha creado no solamente una enemistad, sino enemistades, y no solo entre María y el demonio, sino también entre la descendencia de la Santísima Virgen y del diablo. Es decir, Dios ha puesto enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. Por esta razón, ellos no se aman mutuamente ni tienen correspondencia interior unos con otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satán, los amigos del mundo, ya que esto es la misma cosa, han perseguido siempre hasta el presente y perseguirán más que nunca a aquellos y a aquellas que pertenecen a la Santísima Virgen, como otrora Caín persiguió a su hermano Abel, y Esaú a su hermano Jacob, que son prefigura de los réprobos y de los predestinados. Pero la humilde María obtendrá siempre la victoria sobre este orgulloso, y de manera tan rotunda que ella le aplastará la cabeza en la cual reside su orgullo. Ella descubrirá siempre la malicia de la serpiente, haciendo claras sus malicias infernales, disipará sus consejos diabólicos y librará a sus fieles siervos hasta el fin de los tiempos de sus garras crueles. Pero el poder de María sobre todos los diablos brillará particularmente en los últimos tiempos, en que Satán pondrá acechanzas a su talón, es decir, a sus humildes esclavos y a sus pobres hijos, que ella suscitará para hacerle la guerra. Ellos serán pequeños y pobres según el mundo, y rebajados delante de todos como el talón, hollados y perseguidos como el talón lo es en relación a los demás miembros del cuerpo. Pero a cambio de ello serán ricos en gracias de Dios, que María les distribuirá abundantemente, grandes y de santidad relevante delante de Dios, superiores a toda criatura por su celo inflamado, y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su talón, en unión con María, aplastarán la cabeza del diablo y harán triunfar a Jesucristo. 2. Los apóstoles de los últimos tiempos. Finalmente, Dios quiere que su Santísima Madre sea ahora más conocida, más amada, más honrada de lo que ha sido, lo que será posible sin lugar a dudas si los predestinados entran con la gracia y la luz del Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta que yo les descubriré a continuación. Para entonces, ellos verán claramente, en la medida que la fe lo permite, a esta bella estrella del mar, y siguiendo su conducta llegarán a puerto seguro a pesar de las tormentas y los piratas. Podrán conocer las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio en calidad de súbditos y esclavos de amor. Experimentarán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán tiernamente como sus hijos predilectos. Conocerán las misericordias de que está llena y podrán acudir a ella en todas sus cosas, como a su querida abogada y medianera ante Jesucristo. Sabrán que ella es el medio más seguro, corto y perfecto para ir a Jesucristo, y se entregarán a ella en cuerpo y alma, sin reserva, para pertenecer también a Él. Pero, ¿qué serán estos siervos, esclavos e hijos de María? Serán un fuego abrasador, ministros del Señor, que encenderán el fuego del amor divino por todas partes. Serán sicut sigitae in mano potentis, como flechas agudas en las manos de la poderosa María, para atravesar a sus enemigos. Serán hijos de Leví, purificados por el fuego de grandes tribulaciones, y unidísimos a Dios, que llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en el espíritu, y la mirra de la mortificación en el cuerpo, y que serán por todas partes el buen olor de Jesucristo, para los pobres y los pequeños, mientras que serán olor de muerte para los grandes, ricos y orgullosos mundanos. Serán como nubes tronadoras que vuelan por los aires al menor soplo del Espíritu Santo, que sin apegarse a nada ni asombrarse de nada,
ni inquietarse por nada, repartirán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, retumbarán contra el mundo, golpearán al diablo y sus secuaces, y atravesarán de un lado a otro para la vida o la muerte con la espada de dos filos de la palabra de Dios, a todos aquellos a los que serán enviados de parte del Altísimo. Serán los apóstoles verdaderos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de las virtudes dará la palabra y la fuerza para obrar maravillas y conseguir gloriosos triunfos sobre los despojos de sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que es más, sin cuidado, en medio de los otros sacerdotes, eclesiásticos y clérigos, intermedios cleros, y entre tanto tendrán las alas plateadas de la paloma, para ir con la pura intención de la gloria de Dios y la salvación de las almas, donde el Espíritu Santo los llamare, no dejando detrás suyo en los lugares donde hayan predicado, sino el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. En fin, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, marchando sobre las huellas de su pobreza, humildad, menosprecio del mundo y caridad, enseñando el camino estrecho de Dios en su pura verdad, según el Santo Evangelio y no según las máximas del mundo, sin inquietarse ni hacerse excepción de nadie, sin exceptuar, escuchar ni temer a ningún mortal, por más poderoso que sea. Tendrán en su boca la espada de dos filos de la palabra de Dios. Llevarán sobre sus espaldas el estandarte ensangrentado de la cruz, el crucifijo en la mano derecha, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María sobre su corazón, y la modestia y mortificación de Jesucristo en toda su conducta. He ahí los grandes hombres que vendrán, que serán hechos por María siguiendo las órdenes del Altísimo, para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. ¿Cuándo y cómo será esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros solo nos corresponde callar, rogar, suspirar y esperar. Expectans expectavi. Yo esperaba con ansia. Salmo 39:2.